Imaginemos que el mercado es como una olla a presión. Ujú. Durante meses, la euforia y la especulación han subido el calor al máximo. El vapor silba con fuerza, todo el mundo está, pues, emocionado, pero justo ahora acabamos de detectar una pequeña grieta en la tapa. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahora? Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo una serie de informes urgentes fechados el 18 de diciembre de 2025, que diagnostican justamente eso, un paroxismo especulativo en los mercados de Estados Unidos. Y es un caso de estudio fascinante, de verdad. ¿Por qué? Porque no se trata de predecir el futuro con una bola de cristal. Nadie puede hacer eso. Aro. Se trata de aprender a interpretar un conjunto de datos, de señales, que, juntas, apuntan a una probabilidad muy alta de un cambio de dirección. Es como ser un detective que busca pistas que la mayoría ignora por el ruido de la fiesta. Me gusta esa idea, la del detective. Entonces, empecemos por la conclusión principal. Los informes son muy contundentes, usan una frase en mayúsculas. Todas las características de un top de mercado significativo. Sí, es muy directo. Y la expresión que más repiten es paroxismo especulativo. Podemos desglosar eso. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Claro. En esencia, el diagnóstico se apoya en dos pilares. El primero es justo ese, una especulación extrema y generalizada. Una euforia. Una euforia que se ha salido de control, sobre todo en los rincones más riesgosos del mercado. ¿Y el segundo? Y el segundo pilar, que quizás es el más sutil y preocupante, son lo que los informes llaman divergencias críticas, o sea, señales de debilidad interna en los líderes del mercado. Las grandes empresas. Exacto, las que han estado impulsando la subida, pero que ahora, por debajo de la superficie, ya no acompañan esa euforia. Entiendo. Entonces, si volvemos a la analogía de la olla a presión, Ajá, la especulación descontrolada sería el exceso de vapor, ¿correcto? La presión acumulándose. exactamente. La especulación es el vapor excesivo, una presión que no se basa en el valor real, sino en la pura emoción. ¿Y la divergencia? Mientras tanto, la divergencia de los líderes es esa grieta en la tapa. La estructura que contiene toda esa presión se está debilitando desde adentro, aunque por fuera, para quien solo mira el precio, todo parezca subir sin problemas. Ok, entiendo el concepto, pero ¿cómo se ve esa presión excesiva en el mundo real? ¿Qué están viendo los analistas que les hace sonar todas las alarmas? Deben tener ejemplos muy concretos. Los tienen y son bastante extremos. Uno de los más llamativos es una acción llamada BYNE. BNN. Sí, los números son, francamente, absurdos. En un solo día, esta acción subió un 64%. ¡Wow! Con un volumen de 111 millones de acciones. Un momento. 111 millones. Para ponerlo en contexto, ¿qué tipo de empresa es BNN? Y esa es la clave. Es una microcapitalización de biotecnología. O sea, una empresa diminuta. Casi desconocida. Totalmente. Lo increíble es que su volumen de negociación en esa jornada superó al de gigantes como Tesla y Apple. ¿Combinados? Espera, ¿me estás diciendo que el volumen de una empresa casi desconocida superó al de Apple y Tesla juntas? Juntas. Eso no suena a inversión, suena a una falla en el sistema. Exacto. No es inversión, es un síntoma. Los analistas lo identifican como un patrón de alerta máxima llamado exuberancia penny stock. Pump and dump se diagnostica como un movimiento manipulativo clásico. Pump and dump. Inflar artificialmente el precio para atraer a inversores incautos y luego venderles todo, provocando un colapso. El informe advierte de una pérdida potencial del 80 al 95%. En días. ¡Qué locura! Por eso la recomendación es una alerta roja. Vender todo inmediatamente. Es una señal de manual de las fases finales de una burbuja. El caso de BYNE es extremo, pero podría ser una anomalía aislada, ¿no? ¿O este comportamiento se está replicando en otras áreas? Lejos de ser un caso aislado, es la punta del iceberg. Los informes señalan una euforia sectorial generalizada y apuntan directamente al sector del cannabis. Ah, el cannabis. Mencionan varias acciones como CGC, TLRY, YCBD, con una peculiaridad. Todas tienen un score técnico de 100 sobre 100. Pero a ver, un 100 de 100 suena perfecto. ¿Por qué la perfección es una señal de peligro? Uno pensaría que es la mejor señal para invertir. Y esa es la trampa de la euforia. Lo fascinante aquí es que, en el análisis de mercado, la perfección absoluta es sospechosa. Mmm, Cuando un sector entero, no solo una o dos empresas, alcanza la máxima puntuación, no indica calidad,
Indica una falta total de selectividad. O sea que la gente compra lo que sea. Justo. Es el patrón de momentum sectorial extremo. La gente está comprando cualquier cosa que huela a cannabis sin diferenciar. Es una señal de sobrecompra masiva, donde el riesgo de una corrección abrupta es altísimo. Entiendo. Entonces, el panorama que se dibuja es de inversores comprando casi a ciegas, con miedo a quedarse fuera, inflando todo. Exactamente. Es el vapor a máxima presión en nuestra olla, y ese es el combustible perfecto para una burbuja. La lógica se reemplaza por la emoción. Pero mientras toda esta locura ocurre en la superficie. Los informes nos dicen que miremos más profundo, a las grietas que se están formando. Perfecto. Entiendo la parte de la presión, la especulación masiva, pero para que la olla realmente explote, la tapa tiene que fallar. ¿Cuáles son esas grietas? ¿Dónde se está debilitando la estructura? Las grietas aparecen en los líderes, en las acciones que todos admiran. El caso de PLTR, Palantir, es un ejemplo clave. Ajá. En ese momento, su precio estaba muy cerca de sus máximos históricos. Parecía invencible. Sin embargo, su score técnico interno había bajado de 100 a 90. Me cuesta un poco entender esto. Si la acción está cerca de su máximo, ¿no es esa la señal más fuerte que existe? ¿Por qué confiar más en un score algorítmico que en el precio? Es una pregunta excelente, y es el núcleo del análisis técnico profesional. El precio es lo que ha pasado. Es un indicador que mira por el retrovisor. Ok, Los indicadores técnicos, como este score, intentan medir la salud y la calidad de ese movimiento para anticipar lo que podría pasar. ¿es la divergencia de líderes? Justo, el precio sube, pero los flujos de capital, el momentum interno, ya no lo acompañan. Es como ver a un atleta ganar una carrera, pero saber por sus análisis de sangre que está al borde del colapso. Qué buena analogía. Es una advertencia temprana. Silenciosa, pero muy potente. Y luego tenemos el caso de Tesla, que es todavía más paradójico. En esa misma fecha alcanzó un nuevo máximo histórico, no una aproximación, un récord. Ajá. A primera vista, es la señal definitiva para celebrar, no para vender. Sin embargo, los informes recomendaban vender entre el 40 y el 50%. ¿Qué estaban viendo ahí? Estaban viendo dos detalles cruciales que se escondían detrás de ese titular. El primero era el volumen. El volumen. Ese nuevo récord no fue acompañado por un volumen de negociación explosivo, fue más bien moderado. ¿Y eso qué significa? Sugiere una falta de convicción, de confirmación institucional. Los grandes fondos no estaban entrando en masa a respaldar ese nuevo precio. Era más el impulso final de los inversores minoritarios. Ok, falta de apoyo de los grandes. ¿Y la segunda señal? La segunda era aún más técnica y alarmante. Su indicador RSI estimado, que mide la sobrecompra de un activo, estaba por encima de 88. Mencionas un RSI de 88. Para quienes no están tan familiarizados, ¿qué tan extremo es eso? ¿Es como llevar la aguja del velocímetro de un coche hasta el final de la zona roja? Es una analogía perfecta. Los analistas consideran que cualquier valor por encima de 70 ya es zona de sobrecompra. O sea, ya es una advertencia. Correcto. Un nivel de 88 es tener el motor no solo en la zona roja, sino forzándolo al límite por demasiado tiempo. La probabilidad de que se sobrecaliente y se rompa es altísima. Entiendo. Por eso la recomendación de vender no era porque Tesla fuera una mala empresa, sino para proteger las ganancias. Es una gestión de riesgo pura y dura. Me gusta. Aunque tu barco o Tesla sea robusto, si el pronóstico para todo el océano, el mercado, es de huracán, lo inteligente es reducir el peso para navegar la tormenta. Con toda esta evidencia sobre la mesa, ¿qué tan probable veían los analistas que la olla finalmente explotara? ¿Hablamos de algo inminente? Muy inminente. Los análisis asignaban probabilidades a 3 escenarios. El escenario A, el más probable, con un 70%, 70. era el de una corrección que comenzaría hoy o mañana, es decir, el 18 o 19 de diciembre. ¿Y las alternativas? Había un escenario B, con un 20% de probabilidad, que era el de un último melt-up. Un último impulso. Un impulso alcista final, desesperado y muy vertical, antes de una caída que en ese caso sería todavía más severa. Uf. ¿Y el tercero? Y finalmente un escenario C, con solo un 10%, que era una consolidación lateral, que el mercado simplemente se calmara durante las fiestas. Ok. Para ese escenario principal del 70%, la corrección inminente, ¿cuáles eran las señales de confirmación? ¿Qué tendríamos que ver para saber que había comenzado oficialmente? Sí, los informes son muy precisos. Establecen niveles críticos que actuarían como interruptores. Interruptores.
Para PLTR, la ruptura del soporte de $178. O, más importante, un cierre diario por debajo de 182,15. Ok. Para TSLA, la pérdida del nivel psicológico clave de $485 o la ruptura de los 480. Y esos no son números al azar. Para nada. Son niveles técnicos donde se agrupa un gran volumen de órdenes y que, de romperse, confirmarían que los vendedores han tomado el control. Frente a este panorama, me imagino que los informes proponen una estrategia, un plan de acción. Supongo que el primer paso es bajar el fuego de la olla. Exacto. El primer paso es quitarle calor inmediatamente. La estrategia es muy directa, en 3 pasos. El paso 1 es la liquidación del riesgo. Vender lo más volátil. Inmediatamente. Cosas como BYN o ETFs apalancados como TSLL. Y al mismo tiempo, reducir la exposición en esos líderes sobrecomprados como Tesla y PLTR. Quitar las piezas más frágiles del tablero. Exacto, antes de la tormenta. Una vez reducido el riesgo, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar refugio. Correcto. El paso 2 es fortalecer la defensa. Esto implica aumentar la posición de efectivo, el cash, hasta un 50 o 60% del portafolio. Tanto. Sí, porque el efectivo es el mejor refugio. No pierde valor y sobre todo te da poder de compra para después. Y además, rebalancear hacia sectores más defensivos, como WMT o EPI, Como tener un extintor a mano. y reforzar las paredes de la casa, ¿sí? Y luego mencionan un tercer paso, que parece una paradoja. Prepararse para comprar justo cuando todo indica que el mercado va a caer. Y este es el paso que diferencia al inversor estratégico del que reacciona con pánico. El paso 3 es preparar la lista de la compra. Claro. Las correcciones no son solo un peligro, son la principal fuente de oportunidades para comprar activos de calidad a precios rebajados. Y ya tenían niveles en mente. Totalmente. Los informes ya marcan los niveles de compra objetivo. Por ejemplo, plantean comprar TCLA en la zona de $395 o PLTR cerca de los 155, O sea, que se transforma el miedo a la caída. en un plan de acción concreto, en una oportunidad. En resumen, el análisis del 18 de diciembre nos muestra un mercado en un punto de quiebre. La combinación de especulación masiva, euforia sectorial y, lo más importante, esas señales silenciosas de debilidad en los líderes, crea un argumento muy sólido para una corrección. Exacto. Y todo esto plantea una pregunta importante para reflexionar, ¿no? A ver, En un entorno de información instantánea y euforia en redes sociales, ¿cómo distingue un inversor entre un verdadero cambio de paradigma y los ecos de una burbuja a punto de estallar? es una idea potente. En un mundo de ruido constante, aprender a escuchar el silencio de los datos es quizá la habilidad más importante. Y como hemos visto hoy, la respuesta a esa pregunta a menudo no está en el ruido de las ganancias diarias que todo el mundo celebra, sino en esas silenciosas divergencias que solo un análisis profundo de los datos es capaz de revelar. Si este análisis para entender la dinámica del mercado aporta valor, la mejor manera de apoyar este proyecto es ayudando a extender la educación financiera. Un me gusta, un compartir o una suscripción a este canal permite que este esfuerzo siga creciendo. El apoyo de la comunidad es fundamental. Totalmente. Es lo que nos permite llevar este tipo de conocimiento a quienes, de otra manera, quizás no tendrían acceso a él. Gracias por acompañarnos.